Sí, aparte de lugares donde hay varias capas todas juntas, ¿no? Imagínate, un medio chino. Bueno, no, en realidad es un poquito más atrasado que esto. Mostrame, a ver. No, muéstrame fotos, sí, porque no me acuerdo dónde quedamos con esa crítica. Estamos un poco antes que esto. Y justo no traje el guarmalán, así que ni lo anterior. No, la foto de. Supongo que subieron fotos de la vez pasada. Sí. La de los que no estaban o los que se van antes. Ah, vos estás en el grupo, yo no estoy en el grupo. Producto vectorial hicimos. Esto es. Derivada parcial. Ah, esto, sí, ya la. Está. Estábamos por calcular. Ahí va. Estábamos por calcular el rotor del campo. De un campo vectorial. Ahí está. Ya lo encontré en la foto, gracias. No me acordaba. Pero después tuve la impresión de que sí. De que estaba la foto. Bueno, muy bien. Entonces, como por la definición del producto vectorial, el rotacional o rotor es esto. En el teorema anterior está enunciado que el campo vectorial tiene que ser de clase C1. ¿Vale? Bueno, acá calcamos, repetimos la primera y la segunda fila. Y a continuación, la regla de Sarrus, ¿vale? Cálculo del determinante. Pero miren cómo se hace esto. Bueno, mirando acá. Acá lo que tenemos es una fila que está hecha de vectores, otra fila que está hecha de operadores y otra fila que está hecha de números. ¿Está? Nada que ver. Los determinantes que vemos en geometría y álgebra lineal, todas las componentes, todos los números, todas las entradas de la matriz son números. Pero acá tenemos objetos de diferentes especies. ¿Sí? Tenemos vectores en la primera fila, un operador diferencial en la segunda y números verdaderos en la tercera. Sin embargo, el mecanismo para calcular esto es el mismo. ¿Ah? Usamos la regla de Sarrus. Bien, entonces tenemos, vean cómo es. Y por la derivada parcial respecto de y, debe suceder. Y por la derivada parcial de sub y, perdón, de la derivada parcial de sub z respecto de y. ¿Ah? Más. Bueno, ahora acá, derivada parcial de sub y respecto de x por k. Y después, vean esto, está en desorden, pero no lo puedo dejar en desorden. Es la derivada parcial respecto de z de v sub x en la dirección j. ¿Vale? Ahí terminé con la diagonal principal. Ahora, menos por todos lados, ¿sí? Y hago esto así. ¿Recuerdan cómo se hace esto? Oh, son determinantes. Pero yo lo hice diferente igual. ¿Eh? Yo no me acordaba diferente. Claro, yo nunca lo aprendí. Ese método no lo aprendí. ¿Cómo lo aprendí? Yo lo hacía en el otro colegio. ¿Qué otra? Tapar. Ah, sí, también funciona. Sí. Pero cuando lo hacías así, Es más ampliando no iba ni J acá ese lado. No, bueno, lo que pasa es que lo que vos ves en cada son todos números acá adentro, ¿no? Es más práctico así, pero después si es 4x4 ya no te sirve. No. Ahí tenés que usar Por eso no lo aprendí. otras cosas. Ahí está. Bien. Bueno. Ahora, voy para acá. Yo en realidad cuando llegué el año pasado esto no lo enseñé así. Pero acá no estamos en cálculo. Claro. Y como veo también, porque el año pasado, los compañeros de tu grupo el año pasado, decían, profe, pero no enseña la regla de Sarrus. Bueno, bárbaro. Puse la regla de Sarrus una vez, pero en realidad después puse determinantes de 4x4. Y ya no sirve. Y ya no sirve. Claro, ahí va. Bueno, entonces esto es K
por la derivada parcial de Vx respecto de y. Este por este por este. ¿Tá? Luego es más y por la derivada parcial de v sub y respecto de z. Y por último, este por este ya está, este por este ya está. Después es j por la derivada parcial de vz respecto de x. ¿Bien? Ahí quedó el determinante. Está bien que es una cosa medio loca esto, ¿no? Porque acá adentro hay objetos de diferente especie. ¿Está? Bien. Ahora lo que se hace es agrupar en I, en J y en K. ¿Por qué tan diferente la ignorancia? Ahí va uno a continuación. Es una técnica para hacerlo fácil. También podés repetir la primera columna y la segunda y hacer que No, digo el resultado. Porque la diagonal secundaria tiene signo de menos todo. Lo puse todos aparte, la cuestión así, ¿ves? Estos van todos con signo de menos. La diagonal principal, todas con signo de más. La diagonal, la otra, todas llevan signo de menos. Por causa del método. Sí, porque también lo puedes hacer como vos decís, ¿verdad? Tapás primera fila y primera columna y es este por este menos este por I. Después, cuando tapás la del medio lleva un menos, cuando tapás la otra lleva un más de vuelta. Bueno, Sí. entonces, Por este método no suscita todo. Hicimos lo que hicimos. la verdad que yo preferí este método porque todo el mundo me lo pide, todo el mundo me lo pedía el año pasado. Bueno, yo dije, bueno, está, todo el mundo le gusta esto. Bien. Aparte no sé por qué. Y es fácil en sí. Enseñaron que aprendí, entonces me complica la cabeza. No importa, es un determinante, calcularlo como vos sepas. Claro. No te gustaba. Es otra regla para calcular el determinante que es más rápido. ¿Está? Bueno, va a tener que poner inverso. Sí, en inversa siempre da trabajo. Siempre. No importa por qué camino da trabajo. Bien. Es una pesadilla el cálculo de inversa, de hecho. Me acuerdo que tiene que dar igual a la matriz identidad, ¿no? Sí, ahí va. De un lado tiene que quedar la matriz de identidad. Es algo por la matriz identidad que es igual a. Porque era así, ya, pones la matriz que querés invertir y la identidad del otro lado. Ahí está. Vas haciendo operaciones con filas hasta que Tiene que dar acá conseguís la identidad y del otro lado queda la inversa. Ahí está. Pero es laboriosísimo esto. se lleva tiempo. Sí, lleva. También se puede hacer por la junta. ¿Entendieron? Era fácil, pero llevaba tiempo. La justa. Sí, también hay otro procedimiento que es el cálculo de la matriz adjunta. ¿No se lo mostraron? Sí. Eso es bueno, me acuerdo, pero no me acuerdo. Claro, suena, claro. Bueno, muy bien. En resumen, el rotacional de un campo vectorial queda así. ¿Está? Ven que es una particular combinación de las derivadas parciales de las componentes. ¿Bien? Vectorizadas, o sea, formando las componentes del vector. Bien. Ahora, si ese campo vectorial es el campo eléctrico, ¿sí? Vamos a ver qué pasa. Si ese campo vectorial resulta ser un campo electrostático, y el campo electrostático a su vez es el gradiente, el menos gradiente del potencial, entonces, ante lo que vamos a estar es ante el rotor o rotacional de un gradiente. Solo para recordar, el gradiente del potencial se va a escribir la derivada parcial del potencial respecto de x por y, la derivada parcial del potencial respecto de y por j, y la derivada parcial del potencial respecto de z por k. Es un vector cuyos componentes son las derivadas parciales. Bien,
Ahora me mando un determinante ahí. ¿Sí? Y veo y rezo. No sé si salieron para algo ahora, pero está gélido. Sensación térmica de 6 grados. Ahora, claro, por razón. Yo fui hasta mi iglesia recién y me congelé. Recién en mi puente, digo. Eso que está ahí es cálculo 3. Y ya pueden ver que al que sea que está dando cálculo 3, prefiere los pizarrones de tiza. ¿Vieron? Capaz que veía más. ¿Te parece que haga años que está escrito? Y hay un dibujo ahí. Sí, yo no sé porque no vengo con frecuencia ese salón. La curva R igual a 3 cuadrado. Más La próxima vez que vengamos a Es una cagada la curva, sí. Mira, tiene la fecha de arriba, 1993. No, mentira. No, pensé que había una fecha realmente porque que habían leído otra cosa. instalaron el pizarrón y ya venía con eso. Ahí está. A ver, esta escuela se fundó en 1985. Pero, como pueden ver, esta parte de la escuela es diferente. Tiene otros cerramientos. Esta parte de la escuela se añadió en el año 2000 al edificio que está al lado. O sea, son dos edificios que se construyeron con 15 años de diferencia. Y pueden ver, Movieron el pizarrón, así que la conclusión, movieron el pizarrón con pueden ver que allí, lo escrito. exacto, está la juntura de los dos edificios. En el piso y en esta pared. La juntura está protegida con una chapa en el piso. Entonces acá tiene que haber los radiantes. Claro, por eso hay losa radiante en este edificio y en el viejo no. Acá que tiene los radiantes. Sí, pero la de este piso está quemada. Solo funciona la del primer piso. No he podido conseguir un salón en el primer piso, ¿puedes creer? Estaba libre el laboratorio yo. ¿Cuál? El último de todo. Está un laboratorio no No creo que sí. Sí. Acá hace como años que no anda la losa en el segundo piso. Como 4 años. Y no la van a arreglar. Y hay que levantar todo el piso, imagínate. Ya está. Es un quilombo de la masita para la losa. Sale más barato o poner. Aire acondicionado por todos lados. Sí, más o menos. Sí. Pero en el pasa que las pérdidas que hay con la ventana, esta sale horrible. Bueno, ¿sabes que es un horno para losa radiante prendida? Es maravilloso. La verdad. Igual estaba bastante calentito, parece que por lo menos calor abajo se ve que. Sí, no está mal. Aparte de hacer de ladrillo mucho más largo. Sí, también. Complicados a las 7 de la mañana acá. Te querés matar. Y acá los herramientas son mejores que en el edificio viejo. Vieron que hay muchas ventanas rotas en salones. Cierran bien. El 200 que juntan en la casa. Pero ahí también está roto. No, eso no sé qué es. ¿Por qué pegar los papeles ahí? Publicidad. Por el sol. Capaz. O sea, No, roto lo permite. deberían de haber cortinas ahí, pero nunca se Debería. Acá no me acuerdo. ¿Ya está? Bueno, ¿qué vamos a hacer? Exactamente esto que está acá. ¿Está? Vamos a escribir determinante. Acá me olvidé menos, perdón. Ahí va. Vamos a escribir determinante. Tenemos I, J, K. Después acá tenemos que las componentes en aula. ¿Bien? La derivada parcial respecto de X, derivada parcial respecto de Y, derivada parcial respecto de Z. Y a continuación, las componentes del gradiente. Esto. Y el menos ahí adelante. ¿Bien? Bueno, repito entonces las primeras dos renglones. ¿Se podía extender también o no hacia la derecha? Sí, también. Sí.
Segunda, no, esto. ¿Y el otro método tiene nombre? ¿Cuál es el otro? El de tapar. Sí, en realidad es una implementación de, ¿cómo es? ¿Qué se llama eso? De la expansión de los cofactores, se llama. Expansión de los cofactores. De una fila o columna dada. Bien, acá. Entonces ya sabemos cómo es esto, ¿no? Así, así, así. ¿Está? Y todos estos productos llevan signos de más. Así que, ¿qué tenemos acá? Tenemos, observen bien, tengo la segunda derivada parcial respecto de x, ¿sí? Respecto de y, ¿bien? Porque estoy derivando algo que ya está derivado. Entonces lo que va a haber acá es k por la segunda derivada parcial del potencial respecto de y respecto de x. ¿Bien? Ah, estoy mal de la cabeza, me faltó esta línea acá, me olvidé. Dios. Ahora sí. Estoy derivando la derivada respecto de z respecto de y. Así que tenemos esto. Segunda derivada potencial respecto de z respecto de y. Ahora sí. Más k por segunda derivada parcial de phi respecto de y respecto de x. Más j por segunda derivada parcial del potencial Sí, ahí lo pone. respecto de x respecto de z. Bien. Y ahora menos. Y ahora voy para este lado. Entonces tengo k por segunda derivada parcial del potencial respecto de x Es como respecto que de queda y. medio. Más Segunda derivada parcial respecto de z Porque justo no tengo. Ah, yo tenía el otro. respecto de ¿respecto de qué? y de y. Perdona. Ahí va. Y por último, j Es hasta acostumbrarte porque después lo haces rápido. ¿Qué es eso? ahí va. Corrector. Parecía. ¿Está bien el orden? A ver. Yx. No, perdón. XY, como vos dijiste, está bien. YZ. Acá está al revés, cuidado. Porque estoy derivando respecto de Z la derivada respecto de Y. Y acá estoy derivando respecto de X la derivada respecto de Z. Muy bien. ¿Qué viene ahora? Acomodo todo en I, J y K. ¿Bien? Va siempre en el orden de Sí. x y No. Vos fíjate que acá vos ya tenés la derivada armada. Luego lo que estás haciendo es derivando respecto de Y. bien. ¿Está? Bien, entonces, acomodamos. En I aparece la derivada parcial segunda de phi respecto de z respecto de y. Menos esta otra, que tiene el orden de derivación cambiado. Y esto en la dirección del vector I. Más, en J tenemos segunda derivada parcial de phi respecto de x respecto de z, y en J con el orden de derivación intercambiado. Mucho más rápido hacerlo por el otro método, No, más o menos, es siempre una cagada hacer esto, no te creas que... No, ¿Eso no Acá es cuánto se siente. Sí, todo lo que tiene que ver con matrices y determinantes es una cagada. La verdad, o sea, todo muy útil, todo muy lindo, pero todo un trabajo bárbaro, siempre. Y en cambio queda respecto de y respecto de x menos respecto de x respecto de y. Bien, ahora si se acuerdan, en la clase pasada
nosotros enunciamos algunos teoremas. ¿Bien? Búsquenlo. Lo que dijimos nosotros acá es que este campo vectorial tiene que ser de clase C1, ¿verdad? Bien, esto continúa acá, desde acá. ¿Cuánto dijimos? Y en la clase pasada. C2. Ahí está. El potencial es C2, pero el campo vectorial es C1. Pero mira, ¿por qué es eso? ¿Sí? Si uno pide que el campo vectorial... Perdón, voy a ir a como dijiste, tenés razón. Vamos, entonces, sabemos que si el potencial es una función de clase C2 en un abierto de R3, fíjate por ahí lo que dice el teorema de Schwarz. Dice que sea una función perteneciente a C2, Sí. ¿no? Entonces, omega Omega, sí. perteneciente a los reales A R3. a R2. Ahí va, lo mismo para R2 y luego para R3, ¿verdad? O para RM, sí, Ah, me acuerdo. sí. Sí. Entonces la función es la derivada parcial segunda. Fíjate lo que declara esa igualdad. Fíjate bien cómo es el orden de derivación de un lado y del otro. Claro, la derivada complemento de x es igual al contrario. Exacto. ¿Bien? ¿Todo el mundo escuchó? El teorema de Schwarz, cuando lo llevo a tres dimensiones, ahí a continuación, me dice esto, que si tengo una función f de clase C2 en un abierto de R3, ¿sí? Entonces, se da lo siguiente. La derivada parcial de esta f respecto de x sub i respecto de x sub j, ¿se acuerdan de todo? Es igual, es segunda, a la derivada parcial segunda de f intercambiando las variables. ¿Ah? O sea, primero respecto de xj, luego respecto de xi. Entonces vean, dejen de copiar ahora y vean. Esto dice el teorema de Schwarz en tres dimensiones. Ahora vean las componentes del rotor. Tendría que dar cero. Todas dan cero. Porque lo que tengo es el orden de derivación intercambiado, y si la función que representa el potencial eléctrico de clase C2 por el teorema de Schwarz, 0, 0, 0. ¿Lo cambió? A R3 es entonces no R2. Sí, pero es lo mismo. Ahí yo hice una nota chiquita para como dice en R3. ¿Está? Entonces, el teorema de Schwarz nos dice que la derivada segunda, la derivada parcial segunda del potencial respecto de x sub i respecto de x sub j va a igualar a la derivada parcial segunda respecto de xj respecto de xi. ¿Está? Con i y j que van desde 1 hasta 3. I e i distinto de j. Perdón, la costumbre de ponerle vectores a todo, no le puse j ahí al índice. ¿Bien? Entonces fíjense que por este resultado, esto es 0, esto es 0 y esto es 0. ¿Bien? Bien. Ahora, este es un resultado súper fuerte, porque es otra manera de caracterizar el campo electrostático. Porque ¿qué sabemos del campo electrostático? Sí, que derivaba un gradiente. ¿Bien? ¿Qué más sabemos? Que el trabajo realizado entre dos puntos A y B es independiente de la trayectoria, o que el trabajo realizado por la fuerza electrostática en un camino cerrado es cero. Son todas maneras equivalentes de decir lo mismo. Pero esto tiene un enorme valor práctico. ¿Por qué? Porque yo te doy un campo eléctrico, cualquier cosa, te digo, considere el siguiente campo eléctrico en una región del espacio. ¿Está?
La pregunta es, ¿ese campo electrostático es conservativo? Depende. ¿Por qué depende? Y depende si el potencial, el raíz del potencial es igual Ah, por supuesto. a. Pero en realidad planteé mal la pregunta. Mira, dije ese campo electrostático es conservativo. Si llego a cometer una burrada como esa, ustedes celebran, porque si yo digo que el campo es electrostático, ya es conservativo, no hay que probar nada. ¿Ah? Esa sería una burrada suprema de la letra del problema. Pero no, la pregunta tendría que ser así. Mira, yo te digo, considera el siguiente campo eléctrico, no electrostático. ¿Ah? Y una cosa, y un choclo. Bien. Entonces te puedo preguntar, este campo eléctrico, ¿es electrostático o es conservativo? Eso se lo va a apuntar en el pasete. Es probable que alguna pregunta ahí, tipo, ¿cómo es? Para el pueblo, consista en que ustedes chequen si determinado campo eléctrico es electrostático o no. Electrostático significa, recuerden, las fuentes del campo son cargas que están en reposo, no se están moviendo. Si yo tengo cargas que se mueven, ¿cómo se llama cuando una carga se mueve? Flujo. No. Corriente. Ahí va. Si tengo carga en movimiento, es corriente. Ya está. Marché. Entonces, nada de este cuento es cierto. ¿Está? Bien. Entonces. O sea que si hay corriente no es conservativo. Sí, correcto. Entonces, la moraleja de esto. Si E es un campo puramente electrostático, ¿qué significa electrostático? Que no. La carga está en el reposo. La carga está en el reposo. Que la fuente es muy bien, está en reposo. Exactamente. Entonces, si yo tengo un campo eléctrico puramente electrostático, alguna de estas cosas va a pasar. El trabajo es independiente del camino, el trabajo sobre la trayectoria cerrada es cero, deriva de un potencial a través de un gradiente o su rotor es cero. Y lo más fácil de hacer es calcular el rotor. ¿Bien? ¿Anotamos eso? Anoten. Yo en realidad voy a escribir una parte de eso. ¿Tá? Entonces, si es un campo puramente electrostático, se tiene una, el trabajo, o mejor dicho, la integral curvilínea del campo eléctrico es independiente de Avellaneda, por ejemplo. No. Dependiente de la trayectoria. ¿Tá? Puede ser una respuesta de esa en el concierto. Lo voy a poner. Si fuese múltiple opción, ¿no? Imagínate, bueno. Que descanse. ¿Hay alguna parte teórica en que sea? No, lo dudo mucho. O sea, no te lo puedo asegurar así de poner las manos en el fuego, pero me parece un poco probable. Prototipo de marciano no iba a ser, ¿no? Tengo sí. Ah, tenés bien. Tengo los del año pasado. Bien. La otra cuestión, quiero que entre todo acá, maldición. Se puede escribir como menos el gradiente del potencial, o lo que tiene mayor valor práctico es que el rotor o rotacional de es el vector Müller. ¿Tá? Acá está, mira, lo terminé poniendo todo lo que vos estabas diciendo, este muchacho. ¿Tá? Iba a poner solo esto, pero me pareció, pongo todo ya que estoy. Me preguntaste, ¿lo va a escribir? Lo escribí. No lo iba a escribir porque esto en realidad ya lo habíamos declarado antes. ¿Tá? Escuchen, y lo que tiene mayor valor práctico es esto. Mayor valor práctico quiere decir que te da un campo y vos inmediatamente podés calcular el rotor, y si no da cero, el campo no es electrostático. Chao. ¿Correcto? Muy bien. Así que esas cuatro cosas caracterizan el campo electrostático, un campo eléctrico puramente electrostático. ¿Nos puedo copiar ahora? Si podemos copiar. Sí, claro. Sí. Me da un tiempito. Sí. ¿La ven? Sí. Las integrales que sirven para calcular el trabajo son de este tipo. Es una integral curvilínea. ¿Bien? O de camino, o integral de línea directamente.
También le dicen de camino. Muchas maneras hay de nombrarlas, desgraciadamente. Sí, estaba viendo, sí, lo hicimos esto la clase pasada. Bien. X sub y, X sub j, ¿verdad? Que x1 era x, x2 era y, x3 era z, ¿tá? Y que se prefiere en algunos contextos esta notación, como por ejemplo este. ¿Por qué digo que se prefiere? Porque si no, yo tengo que escribir tres igualdades para esto. ¿Sí? Tengo que escribir x, y, z, xz, z de x y yz, z, y. Para eso se condensa todo en la forma inicial y ahí vale todo, aclarando que los índices van de 1 a 3 y que no pueden tomar el mismo valor. ¿Tá? Si toman el mismo valor, lo que tengo es derivada parcial respecto de x, por ejemplo, las dos veces. Y ahí ya no sirve, porque el resultado no es cierto. Bueno, sí, en realidad sí. En realidad sí es cierto. Sí, no hace falta poner que sí es distinto de otra, pero vamos a dejarlo así. ¿Tá? Lo que pasa es que llegamos a cuantidades triviales, no sirve para nada. Está bien, que quede bien distinto de j. Bien. Bueno, ahora cuando termine de copiar, les sigo contando un poco el cuento este. Para qué día de junio había quedado mi primera versión. Quedó para primeros días de junio. Ah, todavía. Sí, aparte estamos un poquito atrasados, creo que vamos a demorar un cacho más, ¿está? ¿Cuál fue otro programa anteriormente? ¿Eh? El otro grupo de electrónica anteriormente. Probablemente. Justo se dio que yo falté un día que tenía clase con ustedes. Después pasó algo más que me hizo perder otra clase, no recuerdo ahora lo que. El 30. ¿Eh? El 30. ¿El? El 30. ¿El 30? El 30 primero de mayo. Cierto. Sí, es verdad. Justo estábamos hablando con el profe de la clase anterior. Sí, perdimos el 30, es verdad. Bueno, lo otro que precisamos ahora, bueno, es un poquito más de información. Necesitamos traer alguna cosita más del curso de cálculo 3, de cálculo vectorial. ¿Tá? Capaz, siempre se nos dice en los cursos de cálculo 3, de cálculo vectorial, que un campo vectorial queda completamente especificado cuando se da su rotacional y qué más. Como un campo vectorial queda completamente especificado cuando se da su rotacional, El punto de referencia. no, y otra operación que se hace con habla. Y su divergencia. ¿Recuerdan la divergencia? Es el producto escalar de nabla con el campo. En vez de ser un producto vectorial que da un vector ahí medio complicado, es simplemente un producto escalar. ¿No les parece llamativo que esa combinación particular de derivadas parciales represente algo? Parece un capricho matemático, ¿verdad? Parece una cosa, ¿y esto por qué funciona? Bueno, resulta que la dinámica de fluidos y el electromagnetismo fueron la fuente, ¿sí?, para llegar a muchos desarrollos matemáticos posteriores. Porque muchas veces pasó que cuestiones matemáticas como esta primero aparecieron en cuestiones de física, concretamente en electromagnetismo y en mecánica de fluidos, ¿sí? Entonces no es sorprendente, o sea, es sorprendente y no a la vez que esto represente algo. Por ejemplo, ¿por qué se llama rotor eso? ¿Por qué se llama rotacional? Bueno, podríamos sospechar que tiene algo que ver con algún tipo de movimiento de rotación. Y sí, tiene algo que ver.
la terminología también se originó en la mecánica de fluidos y tiene que ver con cuando hay un sumidero en el piso, ¿viste? Que se va el agua, bien, o una fuente, una manguera que está tirando agua. Entonces, mucha de la terminología proviene de la mecánica de los fluidos y también un poco del electromagnetismo. ¿Saben lo que es un vórtice? ¿Un remolino? Bien. Entonces, si este campo vectorial representa la velocidad de un fluido, un líquido, en dos dimensiones, pongamos, ¿no? Que baldeamos el piso, tiramos agua y en algún lugar hay un sumidero por donde se va el agua. Entonces, si yo voy a calcular, ¿sí?, el rotacional de ese campo de velocidades y estoy cerca de donde hay un sumidero, ¿sí?, el rotacional lo va a hacer. Porque no hay movimiento de rotación del fluido. Pero si voy a calcular, ¿sí?, el rotacional lejos de donde hay un sumidero, donde no hay vórtices o torbellinos, el rotacional me da cero. Y de ahí que el campo vectorial se diga irrotacional, porque no se van produciendo cosas extrañas. Ahí se ve más claro que la terminología viene de la dinámica de la mecánica de fluidos. Ahora, la otra cosa que es relevante acá es la divergencia, y a eso vamos ahora. ¿Ah? En la mecánica de fluidos, que tiene una matemática muy parecida a esta, pero un poco más complicada, así, ¿verdad? El concepto de divergencia es que nos posiciona convergencia. Pero divergencia y convergencia ¿de qué? En el caso de la mecánica de fluidos, de masa. ¿Está? Entonces vos podés pensar en, por ejemplo, un volumen cerrado, ¿sí? Una caja. ¿Está? Y vos le encajas una manguera, ¿sí?, con agua. Mejor con gas, con aire. ¿Está? ¿Sabe por qué? Porque aire ya hay adentro de la caja. Entonces, enchufo una manguera, unido a un compresor, en una caja que ya tiene aire previamente. ¿Está? Antes de prender el compresor, adentro de esa caja hay una cantidad fija de aire, porque no le permite a la caja que intercambie aire con el exterior. Pero cuando prendo el compresor y empiezo a inyectar aire, ¿sí?, la masa de aire dentro de la caja va cambiando. Por lo que quiere decir también es que estoy haciendo que el gas sea más denso, porque estoy inyectando masa en un volumen fijo, entonces va a aumentar la densidad. La divergencia está relacionada con eso, ¿sí?, con la cantidad de masa, con el flujo neto de masa que entra a un volumen dado. ¿Bien? Ahora, los líquidos son prácticamente incompresibles, ¿sí? Ni siquiera a 10 kilómetros de profundidad del océano hay un cambio apreciable de la densidad del agua. Hay un cambio, ciertamente que hay, pero es muy pequeño. A 10 kilómetros de profundidad, una columna de 10 kilómetros de agua por encima, ¿sí?, que hay 200 atmósferas. ¿Ah? Una presión que es completamente insostenible para nosotros y para un submarino también. Bien, los submarinos normales, comunes, están diseñados para soportar quizás 1 kilómetro, la presión de 1 kilómetro de profundidad, no de 10. Si bajan más, el agua lo aplasta. Bien, como pasó con el argentino hace poco, un par de años. El año pasado hay otro, sí, no hace mucho. 2023 creo que fue. 2023 creo que fue. Sí, ahí va, hace 2 años, se enteraron, ¿no? Bien, por algún problema ahí, el submarino lo ha aplastado simplemente por la presión del agua. Pero eso no fue porque se pasó de presión. Se ve que Una tenía falla como una estructural. falla. Sí, Convergió. sí, exacto. No se pasó de profundidad, pero una falla estructural lo hizo mierda. Bueno, entonces, en cálculo vectorial, en cálculo 3, nos suelen decir que un campo vectorial, V, queda completamente determinado, especificado, si se da su rotacional y su divergencia. ¿Vale? Entonces, vamos a ponerlo como observación. Un campo vectorial
V, vamos a ponerle que este campo se comporte bien, que sea de clase C1, sí, es un abierto de R3. Bueno, el campo vectorial V, con todas esas características, queda completamente determinado o especificado si se da su rotacional y su divergencia. Bien, la divergencia que es esto. El rotacional es el producto vectorial de nada con el campo, la divergencia es el producto escalar. ¿Recuerdan lo que es o cómo se define el producto escalar, verdad? Espero que sí. No sé si ya lo vimos en algo. Cuando hace componente por componente. Eso, ahí está. Si tengo dos vectores, U y W, el conjunto de vectores de espacio, que sea U igual V por I, U sub Y por J, U sub Z por K, W por I, WY por J, WZ por K. El producto escalar entre ellos, producto escalar o producto interno le llaman también. Me suena mal. Sí, porque escalar se le suele llamar producto interno, sí. Es más correcto, más formal. ¿Está? Entonces, el producto escalar de U con W, miren, en física y en disciplinas aplicadas se representa con un punto acá, pero en GAL probablemente lo vieron así. ¿Ah? Sí. Probablemente. Es una notación más propia de las matemáticas, no tanto de física. Bien, entonces esto es el producto de las componentes de igual nombre sumadas. La suma de los productos de las componentes de igual nombre. Y que te da un valor. Exacto, me da un número a diferencia del rotacional que da vector. ¿Bien? Entonces, miren lo que me dice esta observación. Que si yo conozco el rotacional de un campo y su divergencia, no necesito más información. Está todo dicho. ¿Está? Vos te estás por morir ya, ¿no? Sí, ya te veo de sueño. No, se me tengo que ir. No, pero igual, tenía cara de liquidado, así. Bueno, del campo puramente electrostático, yo sé que el rotacional siempre vale 0. ¿Bien? Entonces, para un campo puramente electrostático, nunca hay vórtices, cosas raras. Pero el asunto es cómo calculo la divergencia. ¿Bien? Entonces, debemos calcular la divergencia del campo eléctrico. Esto es una observación completamente general, ¿de acuerdo? Por eso puse V. Bien, ahora, sabemos que un campo puramente electrostático tiene rotacional nulo, ¿correcto? Ya lo probamos ahí. Bien. Por lo tanto, debemos calcular su divergencia. ¿Ok? Bueno, ¿pregunta? Consultabas en el punto 4 el resultado del vector nulo, ¿verdad? Sí. Eso es una O cursiva minúscula, ¿verdad? Como haces en la escuela, pones mi mejor versión de una O cursiva minúscula. Bueno, esto significa 0 por I
más 0 por J, más 0 por K. Está buena la aclaración, pero yo le he dicho un sigma. Sí, se parece peligrosamente al sigma, sí, ya sé, sí. Sí. Pero si es una O, posiblemente. Bien. Eso es lo que tienen que ver. Ahora, ¿cómo vamos a calcular la divergencia del campo eléctrico? Bien. Una cosa bastante general que podemos hacer es considerar el campo eléctrico de una distribución volumétrica de carga, ¿ah? Que ya lo hemos hecho. Consideremos el campo electrostático causado por una distribución volumétrica de carga. Hasta luego. Entonces sabemos que E de R va a ser K. Yo no hablé de epsilon 0 acá todavía, ¿verdad? No, creo que no. Llamamos K. No pusimos epsilon 0. K. Por la integral, eso fue en el otro grupo, de ρ de R' por R menos R' sobre la norma de R menos R' de Andrés por exponencial doble. ¿Está? ¿Se parió? Tenemos que hacer la divergencia de eso. Bueno. Sí, vamos a divertirnos un rato. Vamos. Mucha Mucha gente vamos, ¿no? Bueno. Ustedes todavía no están totalmente envenenados, qué bueno. Porque si estuviesen totalmente envenenados, dirían, en serio, qué bueno, vamos a calcular esto. No, todavía están a salvo. Si me peleas de cambio de horario, ahí capaz que me enveneno más. Sí, claro. Yo creo que un factor importante es la hora. Por supuesto, esta no es una materia para tener última. Ciertamente que no. Para nada. Después de 9 horas de trabajo, ni a última ni a primera le digo. Sí, pero es peor esta hora. Sí, no. Bien. Bueno, ahí vamos. Vamos a calcular el rotacional, perdón, la divergencia del campo eléctrico. ¿Está? Bien, acá estoy poniendo chiquito en azul cómo se hace esto. ¿Está? Tengo el producto escalar de nabla con un campo vectorial V que tiene componentes Vx, V sub y, V sub z. Y esto es componente a componente, como ustedes dijeron, y esto va a ser la derivada de Vx respecto de x más la derivada de V sub y respecto de y más la derivada de Vz respecto de z. Ahí va, eso es la divergencia. Bueno, los espero. Sí, espera un poquitín porque. Más corriente, digamos. Menos formal. Nunca vas a ver o difícilmente veas el término rotor en un libro. ¿Está? Pero en el lenguaje hablado se dice rotor, sí.